Existe un fenómeno documentado que ocurre en las últimas semanas de vida y que desafía todo lo que las religiones organizadas han construido sobre la muerte. Carl Jung pasó décadas registrando meticulosamente los sueños de pacientes terminales en el Hospital Burghölzli y en su consultorio privado en Küsnacht, y lo que emergió de ese archivo clínico representa una de las observaciones más perturbadoras de la psicología profunda. Los patrones eran demasiado consistentes para ser coincidencia, demasiado específicos para ser aleatorios y demasiado reveladores para ser ignorados por las autoridades religiosas que habían monopolizado el discurso sobre la muerte durante milenios. Jung observó que aproximadamente 6 a 8 semanas antes del fallecimiento, incluso cuando el paciente desconocía la gravedad de su condición, el inconsciente comenzaba a producir una serie específica de símbolos oníricos. No eran las imágenes tranquilizadoras de ángeles y cielos que la doctrina cristiana prometía, ni los escenarios de juicio y castigo que generaban control a través del miedo. Eran arquetipos de transformación profunda que sugerían que la psique humana contiene un conocimiento innato sobre la transición final, un conocimiento que opera completamente independiente de las narrativas religiosas construidas socialmente. La pregunta que emerge de estas observaciones clínicas es devastadora en sus implicaciones. ¿Por qué el inconsciente colectivo produce símbolos de muerte que contradicen sistemáticamente las promesas religiosas? ¿Qué sabe la psique humana sobre la muerte que las instituciones espirituales necesitaban ocultar? Jung documentó estos patrones con la precisión de un científico y la sensibilidad de un explorador del alma humana, pero sus hallazgos fueron sistemáticamente minimizados por círculos teológicos que reconocieron inmediatamente la amenaza que representaban para el monopolio religioso sobre el significado de la muerte. Lo que sigue es la reconstrucción de esa investigación clínica y las razones psicológicas por las cuales la verdad sobre nuestros sueños finales debía permanecer en la oscuridad. Durante más de 40 años de práctica clínica, Jung mantuvo registros detallados de aproximadamente 87 casos de pacientes que experimentaron sueños recurrentes en las semanas previas a su muerte. Lo notable no era simplemente que soñaran con mayor intensidad, sino que los símbolos emergentes seguían secuencias arquetípicas predecibles que atravesaban culturas, religiones y contextos personales. Un ingeniero ateo de Zúrich, una católica devota de Viena, un campesino protestante de los Alpes suizos. Todos producían variaciones del mismo vocabulario simbólico cuando se aproximaban al umbral final. Los símbolos más recurrentes incluían viajes por agua hacia territorios desconocidos, cruces de puentes sobre abismos oscuros, encuentros con figuras luminosas que no correspondían a santos o deidades específicas, sino a presencias arquetípicas, transformaciones de la identidad personal donde el soñante se observaba desde perspectivas imposibles y, sobre todo, una sensación abrumadora de preparación para algo inminente que no generaba terror, sino una extraña familiaridad. Jung notó que estos sueños tenían una cualidad fenomenológica distinta. Los pacientes los describían como más reales que la vigilia, más vívidos que cualquier experiencia onírica previa, como si una capa de la realidad psíquica se hubiera vuelto transparente. Pero aquí emerge la contradicción perturbadora. Ninguno de estos símbolos correspondía a las narrativas escatológicas que esos mismos pacientes habían internalizado durante décadas de educación religiosa. Los católicos no soñaban con el purgatorio, los protestantes no veían el juicio divino, los creyentes en general no experimentaban las recompensas celestiales prometidas por sus doctrinas. En cambio, el inconsciente producía imágenes de disolución del ego, integración con algo más vasto e impersonal, y transformación de la identidad individual en patrones que Jung reconoció como símbolos universales de muerte-renacimiento, presentes en tradiciones místicas que la religión institucional había suprimido sistemáticamente.
Jung documentó casos específicos que ilustran este patrón. Una mujer de 1963 años, cristiana practicante toda su vida, comenzó a soñar repetidamente que caminaba por un bosque oscuro donde las raíces de los árboles formaban mandalas luminosos bajo sus pies. En el centro del bosque encontraba una fuente de agua negra donde su reflejo mostraba múltiples versiones de sí misma en diferentes edades, todas fusionándose en una figura sin rostro pero profundamente familiar. Ella despertaba sin miedo, describiendo una sensación de recordar algo que siempre había sabido. 3 semanas después, un aneurisma cerebral que los médicos no habían detectado la mató mientras dormía. Un hombre de 71 años, agnóstico declarado, soñó durante un mes con construir una casa cuyas paredes se volvían cada vez más transparentes, hasta que podía ver simultáneamente el interior y el exterior, el pasado y el futuro, su infancia y su vejez coexistiendo en el mismo espacio. La casa finalmente se disolvía en luz dorada que no quemaba, sino que integraba todas las contradicciones de su vida en una coherencia inexplicable. Murió de insuficiencia cardíaca 4 semanas después, diciéndole a Jung en su última sesión que algo en mí sabe exactamente qué va a pasar y no tiene nada que ver con lo que me enseñaron en la iglesia. Estos patrones sugerían una conclusión clínica inquietante. El inconsciente colectivo contiene un conocimiento arquetípico sobre la muerte que opera independientemente de las construcciones culturales y religiosas. La psique humana parece prepararse para la transición final usando un lenguaje simbólico universal que las religiones institucionales no crearon, no controlan y posiblemente ni siquiera comprenden. Y esta revelación representaba una amenaza existencial para el poder eclesiástico construido precisamente sobre el monopolio del significado de la muerte. Para comprender por qué Carl Jung estaba en una posición única para descifrar estos patrones, debemos regresar a 1944, cuando él mismo experimentó el encuentro más cercano con la muerte que un científico de la psique podría tener sin cruzar definitivamente el umbral. A los 68 años, Jung sufrió un infarto masivo, seguido de una embolia pulmonar, que lo dejó clínicamente al borde de la muerte durante varias semanas. Lo que experimentó durante ese periodo no fueron alucinaciones farmacológicas ni delirios febriles, sino una serie de visiones extraordinariamente coherentes que transformarían radicalmente su comprensión del inconsciente y la muerte. Jung describió con detalle clínico cómo, mientras su cuerpo luchaba por sobrevivir en una cama del hospital, su conciencia se encontró flotando en el espacio exterior, observando la Tierra desde una distancia imposible. Vio un meteorito gigantesco tallado como un templo hindú, con una entrada iluminada donde presencias arquetípicas lo esperaban para ajustar cuentas sobre su vida. No era un juicio moral en el sentido cristiano, sino una integración comprensiva de todas sus experiencias, contradicciones y verdades no vividas. La sensación dominante no era miedo, sino una claridad devastadora y una paz que trascendía cualquier concepto religioso de salvación. Cuando su médico logró estabilizarlo y Jung regresó gradualmente a la conciencia ordinaria, algo fundamental había cambiado en su perspectiva. Escribió más tarde que la experiencia le había mostrado que la muerte es el objetivo de la vida, no en un sentido mórbido, sino como la culminación natural de un proceso de individuación que el inconsciente prepara meticulosamente. Pero lo más revelador fue su constatación de que los símbolos de su experiencia cercana a la muerte correspondían exactamente a los patrones que había observado en los sueños de sus pacientes terminales durante décadas. El inconsciente colectivo tenía un protocolo arquetípico para la muerte, y ese protocolo no necesitaba permiso de ninguna autoridad religiosa. Esta experiencia personal transformó a Jung de un observador clínico en un testigo directo del fenómeno que había estado documentando. A partir de 1945, intensificó su investigación sobre los sueños de moribundos con una urgencia renovada,
ahora comprendiendo desde dentro lo que sus pacientes intentaban comunicar. Comenzó a notar detalles que previamente había pasado por alto. La forma en que ciertos símbolos aparecían en secuencias temporales específicas, como si el inconsciente siguiera un cronograma interno para preparar la psique para la disolución del ego. La manera en que pacientes sin ningún conocimiento de simbología religiosa comparada producían imágenes idénticas a las descritas en textos místicos tibetanos, egipcios y gnósticos que las iglesias cristianas habían suprimido durante siglos. Jung comprendió que estaba observando algo que las instituciones religiosas habían intuido y temido durante milenios. La psique humana contiene su propia sabiduría sobre la muerte, una sabiduría que no requiere intermediarios eclesiásticos, que no puede ser controlada por doctrinas y que potencialmente libera a los individuos del miedo que constituye el fundamento del poder religioso institucional. Un paciente que comprende que su propio inconsciente lo está preparando naturalmente para la muerte no necesita los servicios de salvación que las religiones venden. Un moribundo que experimenta símbolos de transformación en lugar de símbolos de juicio no puede ser manipulado con amenazas de condenación eterna. Por esta razón, Jung comenzó a documentar estos casos con extraordinaria discreción, publicando solo fragmentos cuidadosamente seleccionados y evitando las implicaciones más explosivas en sus textos dirigidos al público general. Sabía que estaba tocando el nervio más sensible del poder religioso: la privatización de la muerte, el monopolio sobre el significado del final de la vida. Lo que sigue es la reconstrucción de lo que Jung descubrió en esos archivos clínicos que prefirió mantener en notas personales antes que provocar una confrontación directa con las autoridades eclesiásticas de su tiempo. El primer patrón sistemático que Jung identificó involucraba lo que él denominó símbolos de umbral, imágenes recurrentes de puertas, puentes, ríos, túneles y fronteras que aparecían con una frecuencia estadística que no podía atribuirse al azar. Pero lo verdaderamente revelador no era simplemente la presencia de estos símbolos, sino la evolución específica que seguían en las semanas previas a la muerte. Los sueños no eran estáticos. Constituían una narrativa progresiva donde el inconsciente preparaba gradualmente a la conciencia para la transición final. En las primeras etapas, aproximadamente 6 a 8 semanas antes del fallecimiento, los símbolos de umbral aparecían cerrados o distantes. Un paciente soñaba repetidamente con una puerta al final de un largo corredor que nunca alcanzaba. Otro veía un puente sobre un río turbulento, pero sentía que aún no era el momento de cruzarlo. Jung interpretó estos sueños como señales de que el inconsciente ya había detectado la proximidad de la muerte, pero que la psique todavía no había completado el trabajo preparatorio necesario. Era como si existiera un protocolo interno que debía cumplirse antes de que la consciencia pudiera aproximarse genuinamente al umbral. Progresivamente, los sueños cambiaban de carácter. Las puertas comenzaban a entreabrirse, permitiendo vislumbres de luz o paisajes indescriptibles del otro lado. Los puentes se volvían transitables, aunque todavía generaban cierta aprensión. Los ríos que separaban territorios se volvían navegables. Jung documentó que esta fase intermedia, que ocurría típicamente 2 a 4 semanas antes de la muerte, coincidía con cambios sutiles en el estado psicológico del paciente, una serenidad creciente, un desapego gradual de preocupaciones mundanas, una tendencia a resolver asuntos pendientes como si siguieran un impulso interno que no comprendían racionalmente, pero que obedecían intuitivamente. En la fase final, generalmente en los últimos 7 a 10 días de vida, los símbolos de umbral se transformaban radicalmente. Las puertas se abrían, completamente revelando paisajes luminosos o vacíos absolutos que no generaban terror sino fascinación. Los puentes se cruzaban con facilidad, a menudo acompañados por figuras guía que Jung identificó como manifestaciones del arquetipo del self, la totalidad psíquica que trasciende el ego individual.
Los ríos se vadeaban o se navegaban hacia costas que los soñantes describían como el lugar de donde siempre vine, una expresión recurrente que aparecía en culturas y contextos completamente diferentes. Jung registró el caso de un profesor de matemáticas de 57 años, ateo convencido toda su vida, que desarrolló un cáncer pancreático no diagnosticado. 6 semanas antes de su muerte, comenzó a soñar con una biblioteca infinita, donde todos los libros estaban escritos en un lenguaje que no podía leer, pero que sentía que comprendía. Cada noche avanzaba más profundamente en la biblioteca y los libros gradualmente se volvían transparentes, revelando no palabras sino geometrías luminosas que se reorganizaban continuamente. En sus últimas 2 semanas, soñó que llegaba al centro de la biblioteca donde no había libros, sino un espejo que reflejaba no su rostro, sino un patrón mandálico que pulsaba con todas las ecuaciones que había estudiado en su vida, todas integrándose en una simetría que resolvía todas las contradicciones. Cuando Jung le preguntó qué sentía al despertar de estos sueños, el profesor respondió con una lucidez perturbadora. Siento que algo en mí está recordando cómo disolverse. No es aterrador, es como reconocer instrucciones que siempre estuvieron ahí, pero que no necesitaba hasta ahora. Murió 3 días después de esa conversación, en un estado de conciencia que las enfermeras describieron como ausente pero presente, como si estuviera atendiendo algo más importante que su cuerpo. Este patrón de preparación progresiva sugería que el inconsciente colectivo contiene lo que Jung denominó el arquetipo de la muerte-renacimiento, una estructura psíquica innata que se activa cuando la psique detecta la proximidad del final de la vida. No era una construcción cultural aprendida, sino un conocimiento primordial codificado en las capas más profundas de la psique humana. Y lo más perturbador, este arquetipo operaba de manera completamente independiente de las creencias religiosas conscientes del individuo. Católicos, protestantes, judíos, ateos, agnósticos. Todos producían variaciones del mismo protocolo simbólico cuando se aproximaban a la muerte. La implicación era devastadora para las narrativas religiosas institucionales. Si el inconsciente contiene su propia sabiduría sobre la muerte, entonces las religiones no revelan verdades trascendentes, sino que imponen constructos culturales sobre una experiencia arquetípica que existía mucho antes de que surgieran las instituciones eclesiásticas. La psique humana no necesita que le enseñen cómo morir, ya sabe cómo hacerlo. Lo que las religiones ofrecen no es conocimiento, sino control, no es guía, sino interferencia en un proceso natural que el inconsciente maneja con una sabiduría que trasciende cualquier doctrina humana. Pero Jung no se detuvo en la documentación de símbolos de umbral. Su investigación más inquietante involucró lo que él denominó sueños de disolución del ego, experiencias oníricas donde la identidad personal del soñante se fragmentaba, se expandía o se transformaba de maneras que desafiaban completamente la noción cristiana de un alma individual e inmortal que enfrenta el juicio divino. Estos sueños sugerían algo mucho más complejo y potencialmente más perturbador, que la muerte no preserva la identidad personal, sino que la reintegra en algo más vasto e impersonal. Jung documentó el caso de una mujer de 49 años, pianista profesional, que desarrolló una leucemia aguda. En las 6 semanas previas a su muerte, sus sueños seguían un patrón escalofriante de desindividualización progresiva. Inicialmente soñaba que tocaba el piano frente a una audiencia, pero gradualmente las teclas comenzaban a tocarse solas, produciendo música que ella no había compuesto, pero que reconocía como absolutamente correcta. La música se volvía cada vez más compleja, incorporando melodías que ningún ser humano individual podría ejecutar, requiriendo cientos de manos simultáneas. En la fase intermedia soñaba que ella misma se multiplicaba. Había 10 pianistas idénticos a ella tocando el mismo concierto, luego 100, luego miles, hasta que el auditorio se llenaba completamente de versiones de sí misma
tocando una sinfonía imposible donde cada una era simultáneamente solista y parte del conjunto. Cuando despertaba, describía una sensación paradójica. Me siento más yo misma que nunca, pero también comprendo que yo es una ficción temporal. Hay algo más grande que está tocando a través de todas las versiones de mí. En sus últimos 10 días de vida, los sueños alcanzaron una intensidad que Jung describió como vislumbres del inconsciente colectivo en su estado más puro. La mujer soñaba que las múltiples versiones de sí misma comenzaban a disolverse en la música misma, que sus cuerpos se volvían transparentes y luego se transformaban en ondas sonoras que se expandían infinitamente. Ya no había pianista, ni piano ni audiencia. Solo existía la música como una totalidad que contenía todas las melodías posibles, todas las vidas posibles, todas las versiones posibles de la realidad coexistiendo simultáneamente. Lo más revelador fue lo que le dijo a Jung 2 días antes de morir. Toda mi vida pensé que era María, una persona específica con una historia específica, pero ahora veo que María es solo una nota en una sinfonía infinita. La nota terminará, pero la sinfonía continúa, y de 1900, alguna manera yo soy tanto la nota como la sinfonía completa. La Iglesia me enseñó que mi alma individual enfrenta a Dios después de la muerte, pero eso es como decir que una nota musical enfrenta al compositor. No tiene sentido. La nota simplemente regresa al silencio del cual emergió, pero ese silencio contiene todas las músicas posibles. Jung reconoció en estas palabras una articulación espontánea de conceptos que aparecían en tradiciones místicas orientales, especialmente en el budismo Mahayana y en ciertas corrientes del hinduismo Advaita, que habían sido sistemáticamente suprimidas o distorsionadas por el cristianismo institucional. La idea de que la identidad individual es una ilusión temporal, de que la muerte disuelve el ego en una totalidad impersonal más vasta, de que no existe un alma permanente que persiste después de la muerte, sino una reintegración en el inconsciente colectivo. Todas estas nociones eran anatema para la doctrina cristiana que prometía la preservación eterna de la personalidad individual. Otro caso particularmente revelador involucraba a un empresario de 62 años, calvinista estricto, que había vivido toda su vida bajo la doctrina de la predestinación y el juicio divino. Cuando desarrolló un cáncer de pulmón terminal, sus sueños comenzaron a contradecir sistemáticamente todo lo que le habían enseñado sobre la muerte. Soñaba repetidamente que era una gota de agua en un río que fluía hacia el océano. Al principio, la gota intentaba preservar su identidad, mantener sus límites, resistirse a la disolución en el agua circundante. Pero gradualmente, la gota comprendía que su intento de separación era la verdadera fuente de sufrimiento, que su naturaleza esencial era idéntica al río completo y al océano hacia el cual fluía. En sus últimas semanas, le confesó a Jung con una mezcla de asombro y terror. Mi mente consciente todavía cree en el Calvino, en el juicio, en la salvación o condenación eternas, pero algo más profundo en mí está diciéndome que todo eso es un cuento infantil. Los sueños me muestran que no hay nadie que juzgar, porque no hay nadie permanente que sobreviva a la muerte. Hay solo este proceso de disolución y reintegración que es completamente impersonal, completamente natural y extrañamente liberador. Murió en paz, lo cual perturbó profundamente a su familia, que esperaba verlo aterrorizado por el juicio divino que su teología prometía. Estos casos revelaban un patrón consistente. Cuando la muerte se aproximaba, el inconsciente colectivo producía símbolos que contradecían las narrativas religiosas de preservación eterna del ego individual. En lugar de almas inmortales, enfrentando recompensas o castigos eternos, los sueños mostraban procesos de desindividualización, reintegración en totalidades más vastas, disolución de las fronteras entre el yo y el no yo. Era como si la psique profunda supiera que la muerte no es el final de una historia personal, sino la reabsorción de una expresión temporal
en la matriz atemporal del inconsciente colectivo. Y esta revelación era precisamente lo que las instituciones religiosas no podían tolerar, porque desmantelaba completamente el mecanismo de control basado en el miedo a la muerte individual y el deseo de salvación personal. Lo que Jung gradualmente comprendió a través de décadas de 1900 observación clínica es que existe un arquetipo específico del inconsciente colectivo que él denominó el self como muerte-renacimiento, una estructura psíquica universal que se activa cuando la vida se aproxima a su conclusión. Este arquetipo no es una creencia aprendida ni un constructo cultural, sino una predisposición innata de la psique humana para experimentar la muerte como transformación en lugar de como aniquilación o juicio. Y lo más inquietante, este arquetipo genera símbolos que son incompatibles con las narrativas que las religiones institucionales han construido durante milenios. El arquetipo del self como muerte-renacimiento se manifiesta a través de símbolos recurrentes que Jung identificó en prácticamente todas las culturas que estudió. El descenso a las profundidades seguido de ascensión, la muerte del ego seguida de renacimiento en una forma más integrada, el desmembramiento seguido de reintegración, la disolución en caos, seguida de emergencia de nuevo orden. Estos símbolos aparecían espontáneamente en los sueños de pacientes terminales independientemente de su educación religiosa, y todos apuntaban hacia una verdad psicológica profunda. La muerte es experimentada por el inconsciente, no como final absoluto, sino como transformación radical de la conciencia. Jung documentó el caso de un agricultor suizo de 74 años, analfabeto, sin ningún conocimiento de mitología comparada o psicología profunda, que comenzó a soñar consecuencias que replicaban exactamente el mito de Osiris egipcio. En sus sueños, era desmembrado por fuerzas invisibles, sus partes dispersadas por un paisaje oscuro, y luego gradualmente reintegrado por una figura femenina luminosa que Jung identificó como el arquetipo de la Gran Madre. El agricultor no tenía forma de saber que estaba reproduciendo un mito de muerte-renacimiento de 4000 años de antigüedad, pero su inconsciente lo sabía, porque ese conocimiento está codificado en las estructuras profundas de la psique humana. Cuando Jung le mostró ilustraciones del libro de los muertos egipcio, el agricultor se quedó paralizado. «Esto es exactamente lo que veo cada noche. ¿Cómo es posible? Nunca he visto estos dibujos en mi vida». Jung respondió: «Porque estos símbolos no vienen de libros, vienen de un lugar más profundo que la memoria personal, un lugar que todos compartimos». Agricultor murió 2 semanas después, describiendo sus últimos días como un proceso de ser desarmado y vuelto a armar en algo que ya no soy yo, pero que contiene todo lo que yo fui. Otro patrón arquetípico recurrente involucraba lo que Jung denominó el matrimonio sagrado, o hieros gamos, sueños donde opuestos psíquicos se unían en una síntesis que trascendía ambos polos. Pacientes masculinos soñaban con figuras femeninas luminosas que los integraban en una totalidad andrógina. Pacientes femeninos soñaban con figuras masculinas que completaban aspectos reprimidos de su psique. Pero lo más revelador era que estos sueños no representaban encuentros con personas externas, sino con aspectos proyectados del self, la totalidad psíquica que trasciende las divisiones del ego consciente. Una monja de 68 años, que había pasado 40 años en clausura dedicada a la virginidad perpetua, comenzó a soñar en sus últimas semanas con un hombre de luz que la abrazaba con una intimidad que ella describía como más profunda que cualquier unión física, como si estuviera encontrándome con la mitad de mí misma que sacrifiqué al entrar al convento. Lo que perturbaba a Jung no era la naturaleza erótica del símbolo, sino la implicación psicológica. El inconsciente estaba diciéndole que su vida de renuncia había sido una fragmentación del self y que la muerte era la oportunidad de reintegrar lo que había sido reprimido. La monja le confesó: «Durante décadas creí que estaba casada con Cristo, que mi virginidad era un sacrificio que Dios valoraba.
Pero estos sueños me muestran algo diferente. Me muestran que rechacé la mitad de mi propia alma, y ahora, al final, esa mitad regresa para completarme. No es Cristo quien me espera después de la muerte. Soy yo misma, completa por primera vez. Murió en un estado de éxtasis que sus hermanas interpretaron como visión beatífica, pero que Jung reconoció como la activación del arquetipo del hieros gamos, la unión de opuestos que el ego religioso había mantenido separados durante toda una vida. Jung comenzó a comprender que el arquetipo de muerte-renacimiento no era simplemente un símbolo reconfortante que el inconsciente producía para aliviar el miedo a la muerte. Era algo más profundo y más perturbador, una revelación de que la identidad del ego, esa sensación de ser un yo separado y continuo, es una construcción temporal que la psique mantiene durante la vida, pero que voluntariamente disuelve cuando la muerte se aproxima. El inconsciente colectivo sabe que el ego es una ficción útil para navegar la existencia física, pero que no es la totalidad de lo que somos, y ciertamente no es algo que necesite o pueda ser preservado eternamente. Esta comprensión chocaba frontalmente con la promesa central del cristianismo, la salvación del alma individual, la preservación eterna de la personalidad, la continuidad del yo más allá de la muerte física. Si Jung tenía razón, si el inconsciente colectivo realmente contenía la sabiduría de que la muerte disuelve el ego en lugar de preservarlo, entonces toda la arquitectura teológica construida sobre la promesa de inmortalidad personal se revelaba como una negación psicológicamente inmadura de la verdadera naturaleza de la muerte. Más aún, si los pacientes terminales experimentaban esta disolución del ego, no como terror, sino como liberación, como reintegración en una totalidad que siempre habían sido, pero que habían olvidado durante la vida, entonces, el miedo a la muerte que las religiones cultivan sistemáticamente no es una respuesta natural, sino una construcción cultural impuesta sobre una experiencia arquetípica que es fundamentalmente transformadora en lugar de aterradora. Jung comprendió que estaba tocando algo que las autoridades religiosas habían intuido y temido durante siglos, que la psique humana contiene su propia escatología, su propia comprensión del destino final de la conciencia, y que esa comprensión innata contradice las narrativas de juicio, recompensa, castigo y salvación que constituyen el fundamento del control eclesiástico. Un ser humano que comprende que su propia psique lo preparará naturalmente para la muerte, que su inconsciente lo guiará a través del proceso de disolución del ego con la misma sabiduría instintiva con que el cuerpo sabe cómo respirar, no necesita los servicios de intermediarios religiosos que prometen salvación a cambio de obediencia. Las implicaciones de los descubrimientos de Jung sobre los sueños de moribundos se extendían mucho más allá de la psicología clínica individual. Lo que emergía de sus observaciones era una crítica devastadora a todo el aparato teológico que las religiones institucionales habían construido alrededor de la muerte. Si el inconsciente colectivo realmente contiene un protocolo arquetípico para la muerte que opera independientemente de las creencias religiosas conscientes, entonces las iglesias no son facilitadoras de la transición final, sino interferencias en un proceso natural que la psique maneja con mayor sabiduría que cualquier doctrina humana. Jung observó que los pacientes que tenían mayor dificultad para integrar sus sueños de muerte eran precisamente aquellos que habían internalizado más profundamente las narrativas religiosas de juicio y salvación. Un pastor protestante de 56 años con cáncer terminal experimentaba una disociación psicológica devastadora. Sus sueños le mostraban símbolos de disolución y transformación que contradecían todo lo que había predicado durante 30 años sobre el cielo, el infierno y el juicio divino. En sus sesiones con Jung, el pastor oscilaba entre aferrarse a su teología consciente y rendirse a la sabiduría de sus sueños inconscientes. He pasado mi vida entera diciéndole a la gente que la muerte es el momento del juicio final,
que Dios separará las ovejas de las cabras, que nuestras almas individuales enfrentarán recompensa o castigo eternos, confesó el pastor a Jung. Pero mis sueños me muestran algo completamente diferente. Me muestran que no hay juez porque no hay nadie permanente que juzgar. Me muestran que el yo que he defendido toda mi vida es una ilusión que se disolverá como niebla al amanecer. Y lo peor es que esta revelación no me aterroriza, me tranquiliza. Siento que algo más sabio que mi mente consciente me está preparando para algo que es natural y correcto, pero que contradice todo lo que he enseñado. Jung reconoció en este conflicto un patrón que había observado en múltiples casos. Las construcciones religiosas conscientes actúan como interferencia contra la sabiduría del inconsciente. Las doctrinas de salvación personal, juicio, divino y preservación eterna del alma individual no facilitan una muerte serena. La complican al crear expectativas que contradicen lo que la psique profunda experimenta como natural. El miedo a la muerte que las religiones pretenden aliviar es en gran medida miedo que ellas mismas han generado al alejar a los individuos de la sabiduría arquetípica de su propio inconsciente. Pero la implicación más explosiva de los descubrimientos de Jung involucraba la naturaleza misma del alma inmortal, ese concepto central sobre el cual se construye toda la arquitectura teológica cristiana. Si los sueños de moribundos consistentemente muestran disolución del ego en lugar de preservación del alma individual, ¿qué sobrevive realmente a la muerte desde una perspectiva psicológica profunda? Jung propuso una respuesta que era simultáneamente más compleja y más inquietante que las narrativas religiosas tradicionales. Lo que sobrevive no es la personalidad consciente, no es el ego individual con sus memorias, preferencias y sentido de identidad separada. Lo que sobrevive es aquello que nunca nació y por lo tanto nunca puede morir. El self como manifestación del inconsciente colectivo, esa matriz atemporal de potencialidad arquetípica que existe independientemente de cualquier vida individual. Durante la existencia física, el self se expresa a través del ego individual como una ola se expresa a través del océano. Pero cuando la vida termina, la ola no desaparece, simplemente regresa a ser océano. La forma específica se disuelve, pero la sustancia de la cual esa forma emergió permanece. Jung ilustraba este concepto con una metáfora que perturbaba profundamente a sus interlocutores religiosos. Imaginen que la conciencia individual es como una vela encendida en una habitación oscura. La llama crea una esfera de luz que define un espacio específico, una perspectiva particular sobre la realidad. Cuando la vela se apaga, esa esfera específica de luz desaparece, pero la oscuridad que la rodeaba no es vacío ni aniquilación, es la totalidad infinita de la cual esa luz particular emergió temporalmente. La muerte no es la extinción de la luz, es la disolución de la separación artificial entre la luz individual y la luminosidad total del inconsciente colectivo. Esta comprensión contradecía radicalmente la promesa cristiana de resurrección corporal y preservación eterna de la identidad personal. Si Jung tenía razón, entonces el cielo no es un lugar donde yo continúo existiendo eternamente, sino una metáfora psicológica para la reintegración del ego temporal en el self atemporal. El infierno no es un castigo externo impuesto por un juez divino, sino la resistencia psicológica a soltar el ego, el apego patológico a una identidad que debe disolverse para que la transformación ocurra. Jung documentó varios casos donde esta resistencia a la disolución del ego creaba sufrimiento intenso en los últimos días de vida. Un empresario de 63 años, obsesionado con el control y la preservación de su identidad, experimentaba sueños cada vez más angustiantes, donde fuerzas invisibles intentaban desarmarlo, mientras él luchaba desesperadamente por mantener la cohesión de su yo consciente. Sus últimas semanas fueron una agonía psicológica, donde cada sueño era una batalla contra el proceso natural de desindividualización que su inconsciente intentaba facilitar.
Por el contrario, pacientes que podían soltar el ego, que permitían que el proceso de disolución ocurriera sin resistencia, experimentaban muertes que Jung describía como serenas hasta el punto de lo místico. Una anciana de 82 años, que había practicado meditación budista durante décadas, le dijo a Jung una semana antes de morir: «Finalmente comprendo lo que significa vacío. No es nada aterrador, es simplemente la ausencia de ese pequeño yo al que me aferré toda mi vida. Y lo hermoso es que cuando ese yo se disuelve, lo que queda es infinitamente más vasto de lo que ese yo podría haber imaginado». La implicación era devastadora para el poder eclesiástico. Si la muerte serena no requiere salvación religiosa, sino simplemente la capacidad de soltar el ego, entonces las religiones institucionales no son facilitadoras de la buena muerte, sino obstáculos que promueven el apego precisamente a aquello que debe disolverse. Las promesas de preservación eterna del alma individual no son consuelos, sino cargas psicológicas que complican un proceso natural que el inconsciente maneja con sabiduría innata cuando se le permite operar sin interferencia doctrinal. Jung comprendió que sus descubrimientos amenazaban el fundamento mismo del poder religioso, y por eso sus publicaciones sobre este tema fueron notoriamente cautelosas, fragmentarias y dispersas en textos técnicos que solo especialistas leerían. Sabía que una revelación completa de lo que había observado en los lechos de muerte de sus pacientes representaría un desafío existencial para instituciones que habían construido imperios sobre el monopolio del significado de la muerte. Pero ¿por qué el inconsciente colectivo produce estos símbolos específicos de disolución y transformación en lugar de los símbolos de juicio y salvación que las religiones prometen? Jung propuso una explicación que conectaba la psicología profunda con la evolución de la conciencia humana y que revelaba dinámicas ocultas sobre cómo las religiones institucionales habían secuestrado experiencias arquetípicas naturales para crear mecanismos de control. El arquetipo de muerte-renacimiento, argumentaba Jung, es anterior a todas las religiones organizadas. Existe en las capas más profundas del inconsciente colectivo porque refleja procesos psicológicos fundamentales que fueron esenciales para la evolución de la conciencia humana. A lo largo de la vida, el ego debe morir y renacer múltiples veces. En la adolescencia, cuando la identidad infantil se disuelve, en crisis de mediana edad, cuando viejas estructuras de significado colapsan, en momentos de transformación radical, donde lo que éramos ya no puede contener lo que estamos deviniendo. La muerte física es simplemente la instancia final y más completa de este proceso, arquetípico de muerte-renacimiento. Las tradiciones místicas más antiguas, aquellas que precedieron a las religiones institucionalizadas, comprendían esto intuitivamente. Los misterios de Eleusis, los rituales chamánicos de muerte-renacimiento, las prácticas tántricas de disolución del ego, los entrenamientos tibetanos sobre la naturaleza transitoria del yo, todas estas tradiciones trabajaban con el arquetipo de muerte-renacimiento en su forma original, facilitando experiencias donde el ego consciente temporalmente se disolvía para permitir encuentros directos con el self como totalidad psíquica. Jung documentó cómo estas experiencias místicas de muerte-renacimiento producían transformaciones psicológicas profundas. Individuos que las experimentaban regresaban con un apego radicalmente disminuido al ego individual, una sensación de interconexión con algo más vasto y una ausencia notable de miedo a la muerte física. Habían experimentado la disolución del ego en condiciones controladas, habían descubierto que ellos no eran aniquilados sino reintegrados en una totalidad más comprensiva, y por lo tanto, la muerte física ya no representaba una amenaza existencial. Pero las religiones institucionalizadas, especialmente el cristianismo ortodoxo, sistemáticamente suprimieron estas tradiciones místicas. ¿Por qué? Jung identificó una dinámica psicológica devastadora. Si los individuos pueden experimentar directamente la disolución del ego y descubrir por sí mismos
que el self trasciende la identidad personal. Entonces no necesitan intermediarios religiosos que les prometan salvación del ego. Un místico que ha experimentado la muerte-renacimiento en vida no teme la muerte física y por lo tanto no puede ser controlado mediante amenazas de condenación eterna o promesas de preservación del alma individual. Las iglesias institucionales necesitaban mantener a las personas identificadas con el ego, aterrorizadas de perderlo, desesperadas por preservar su identidad individual eternamente. Solo así podían vender el producto que constituía su fuente de poder, la salvación del alma individual a través de intermediarios eclesiásticos. La disolución mística del ego, la experiencia directa de que la identidad personal es una construcción temporal que puede y debe ser trascendida, representaba una amenaza existencial para ese modelo de negocio espiritual. Jung identificó un patrón histórico específico. Cada vez que surgían tradiciones místicas que facilitaban experiencias directas de muerte-renacimiento, las instituciones religiosas las etiquetaban como herejías y las suprimían violentamente. Los gnósticos, con su énfasis en el conocimiento directo del self divino, exterminados. Los sufíes islámicos que practicaban la disolución del ego en Allah, marginalizados. Los místicos cristianos como Meister Eckhart, que hablaban de vaciar el alma para unirse con Dios, censurados. Los alquimistas que usaban simbolismo de muerte-renacimiento para describir transformación psicológica, perseguidos. El patrón era consistente. Las religiones institucionales toleraban y promovían formas de espiritualidad que reforzaban el apego al ego individual, que enseñaban que tú, como identidad separada, enfrentarás juicio y recibirás recompensa o castigo eternos. Pero suprimían implacablemente formas de espiritualidad que revelaban que el ego es una ilusión temporal, que la muerte disuelve en lugar de preservar la identidad personal, que el self trasciende completamente la separación entre individuo y totalidad. Jung observó que esta supresión dejó a las poblaciones occidentales psicológicamente despreparadas para la muerte. Habían sido educadas en narrativas que prometían preservación eterna del ego, pero sus inconscientes sabían que eso era una mentira piadosa. Cuando la muerte se aproximaba, emergía una disonancia cognitiva devastadora. La mente consciente esperaba juicio y continuidad de la identidad personal basándose en doctrinas religiosas, pero el inconsciente producía símbolos de disolución y transformación que contradecían esas expectativas. Esta disonancia explicaba por qué tantos pacientes terminales experimentaban crisis espirituales en sus últimas semanas. No era el miedo natural a lo desconocido, era el conflicto entre lo que les habían enseñado a esperar y lo que su propia psique les mostraba como verdad arquetípica. Los pacientes que podían soltar las narrativas religiosas institucionales y confiar en la sabiduría de sus sueños, experimentaban muertes mucho más serenas. Los que se aferraban a las doctrinas de preservación del ego luchaban contra el proceso natural hasta el final, creando sufrimiento innecesario basado en expectativas teológicas que contradecían la realidad psicológica de la muerte. Jung llegó a una conclusión que sabía que no podía publicar abiertamente sin provocar condena eclesiástica masiva. Las religiones institucionales occidentales no preparan a las personas para la muerte. Las despreparaban sistemáticamente. Al prometer preservación eterna del ego individual, al generar apego patológico a una identidad que debe disolverse, al suprimir tradiciones místicas que facilitaban experiencias directas de muerte-renacimiento, las iglesias habían creado poblaciones enteras que enfrentaban la muerte con terror psicológico innecesario, basado en expectativas teológicas falsas. La verdad que Jung observó en los lechos de muerte de docenas de pacientes era más simple y más liberadora. La psique humana sabe cómo morir. Contiene sabiduría arquetípica sobre la disolución del ego y la reintegración en el self como totalidad. Cuando se permite que esa sabiduría opere sin interferencia doctrinal, la muerte puede ser experimentada no
como aniquilación, ni como juicio terrorífico, sino como transformación natural, como retorno a un estado de totalidad que siempre fue nuestra naturaleza original, pero que temporalmente olvidamos durante la individuación de la consciencia en un ego separado. La pregunta que emerge inevitablemente de los descubrimientos de Jung es: ¿por qué las religiones institucionales necesitaban suprimir esta comprensión arquetípica de la muerte como disolución del ego y transformación en lugar de preservación del alma individual? La respuesta revela dinámicas de poder que van mucho más allá de la teología y tocan el núcleo mismo de cómo las instituciones religiosas mantienen control sobre poblaciones enteras. Jung identificó que el miedo a la muerte es el fundamento psicológico sobre el cual se construye todo el edificio del poder eclesiástico. Un ser humano que teme la aniquilación de su identidad personal, que está aterrorizado por la posibilidad de juicio divino y castigo eterno, es un ser humano controlable. Ese miedo lo hace receptivo a cualquier institución que prometa salvación, que ofrezca caminos garantizados hacia la preservación eterna del alma, que proporcione seguridad psicológica frente al abismo de lo desconocido. Pero si los individuos comprenden que su propio inconsciente los preparará naturalmente para la muerte, que la psique contiene sabiduría innata sobre cómo disolver el ego sin terror, que la muerte no es ni aniquilación ni juicio, sino transformación natural, entonces ese miedo fundamental se disuelve. Y con él se disuelve la necesidad de intermediarios religiosos, de rituales de salvación, de doctrinas que prometen preservación eterna a cambio de obediencia institucional. Jung observó que las iglesias cristianas habían desarrollado un mecanismo psicológico extraordinariamente sofisticado para mantener a las poblaciones en estado de dependencia espiritual. Primero generaban el miedo a la muerte al enseñar que el alma individual enfrenta juicio eterno. Luego ofrecían el remedio en forma de salvación a través de la fe, los sacramentos y la obediencia a la autoridad eclesiástica. Era un sistema perfecto de creación de demanda y monopolio sobre la oferta, pero este sistema dependía críticamente de mantener a los individuos identificados con el ego, creyendo que ellos, como identidades separadas, eran lo que debía ser preservado eternamente. Cualquier enseñanza que revelara que el ego es una construcción temporal, que la verdadera naturaleza del self trasciende la identidad personal, que la muerte disuelve en lugar de preservar la separación individual, amenazaba todo el modelo de negocio espiritual de las instituciones eclesiásticas. Por eso, las tradiciones místicas que enseñaban disolución del ego fueron sistemáticamente suprimidas. Por eso los gnósticos que hablaban de conocimiento directo del self divino fueron exterminados. Por eso los místicos que describían experiencias de unión, donde el yo individual se disolvía en una totalidad más vasta, fueron marginalizados o forzados a reformular sus enseñanzas en lenguaje que preservara la ilusión de un alma individual separada, enfrentando a un Dios externo. Jung documentó un caso particularmente revelador. Un sacerdote católico de 58 años con cáncer terminal comenzó a tener sueños que contradecían completamente la escatología que había predicado durante 30 años. Soñaba repetidamente con imágenes de disolución que reconocía de textos místicos que la Iglesia había catalogado como heréticos. En una de sus últimas sesiones con Jung, el sacerdote hizo una confesión devastadora. Siempre supe en algún nivel profundo que no me permitía reconocer conscientemente que lo que enseñaba sobre la muerte era falso. Cuando estudiaba a San Juan de la Cruz o a Meister Eckhart en el seminario, veía destellos de una verdad más profunda, que el alma debe vaciarse completamente, que el yo debe disolverse, que la unión con Dios significa la aniquilación del ego individual. Pero me enseñaron a interpretar esos textos de manera que preservaran la ilusión del alma individual, enfrentando a Dios como un ser separado. Ahora, al final, mi inconsciente me muestra que los místicos tenían razón. No hay nadie que se una con Dios porque la separación siempre fue ilusoria.
Solo hay este proceso de reconocer que lo que llamamos yo es una ola temporal en un océano que nunca dejó de ser totalidad. El sacerdote murió en un estado de paz que sus superiores eclesiásticos interpretaron como confirmación de la fe católica, sin saber que había experimentado una revelación que contradecía fundamentalmente la doctrina que había dedicado su vida a defender. Jung comprendió que este patrón de supresión no era accidental ni incidental. Era esencial para el mantenimiento del poder institucional. Las iglesias no podían permitir que las personas descubrieran que la muerte es un proceso natural que el inconsciente maneja con sabiduría innata, porque esa revelación haría obsoletos los servicios de salvación que constituían la razón de ser de las instituciones religiosas. Más aún, Jung observó que las religiones institucionales habían desarrollado estrategias específicas para desacreditar experiencias místicas de disolución del ego. Cuando individuos reportaban experiencias de unión donde el yo se disolvía en una totalidad más vasta, las autoridades eclesiásticas las reinterpretaban como tentaciones del demonio, o orgullo espiritual o confusión mental. La experiencia directa del self como totalidad que trasciende el ego individual era sistemáticamente patologizada para mantener a los creyentes dependientes de narrativas institucionales que preservaban la ilusión del alma individual separada. Esta dinámica revelaba algo profundamente perturbador. Las religiones institucionales no existen para facilitar la transformación espiritual genuina, sino para controlarla, domesticarla, canalizarla de maneras que refuercen en lugar de disolver las estructuras de poder eclesiástico. Un individuo genuinamente transformado que ha experimentado la disolución del ego y la reintegración en el self es una amenaza para instituciones que dependen de mantener a las personas identificadas con el ego y aterrorizadas de perderlo. Jung sabía que publicar estas conclusiones abiertamente provocaría una reacción violenta de las autoridades religiosas. Por eso, dispersó sus observaciones sobre los sueños de moribundos en fragmentos a lo largo de múltiples textos, usando lenguaje técnico que solo especialistas comprenderían completamente, evitando las implicaciones más explosivas sobre cómo las religiones institucionales habían secuestrado experiencias arquetípicas naturales para crear sistemas de control basados en el miedo a la muerte. Lo que Carl Jung descubrió en los sueños de pacientes terminales representa una de las revelaciones más liberadoras y más suprimidas de la psicología profunda. La psique humana contiene sabiduría innata sobre la muerte que opera independientemente de cualquier doctrina religiosa, y esa sabiduría contradice sistemáticamente las narrativas de juicio, salvación y preservación eterna del alma individual que las instituciones eclesiásticas han promovido durante milenios. Los símbolos que emergen del inconsciente colectivo cuando la muerte se aproxima no muestran almas individuales enfrentando juicio divino. Muestran disolución del ego, transformación de la identidad personal en totalidades más vastas, reintegración de la conciencia individual en la matriz atemporal del self. El inconsciente no produce símbolos de miedo y castigo. Produce símbolos de liberación y retorno a un estado de totalidad que es experimentado como profundamente familiar, como si la muerte fuera simplemente el recuerdo de lo que siempre fuimos antes de que la individuación de la conciencia creara la ilusión de un yo separado. Esta revelación tiene implicaciones explosivas. Si la muerte no preserva la identidad personal sino que la transforma, entonces las promesas religiosas de inmortalidad del alma individual son psicológicamente falsas. Si el inconsciente prepara naturalmente a la psique para la disolución del ego, entonces los servicios de salvación que las iglesias ofrecen son innecesarios e incluso contraproducentes, creando apego patológico a una identidad que debe ser soltada para que la transformación natural ocurra. Si la psique contiene su propia escatología arquetípica,
Entonces, las religiones institucionales no revelan verdades trascendentes, sino que imponen constructos culturales sobre experiencias que son universales, innatas y anteriores a cualquier doctrina humana. Jung comprendió que estas verdades amenazaban el fundamento mismo del poder eclesiástico, construido sobre el monopolio del significado de la muerte y el control del miedo que genera la posibilidad de aniquilación o juicio eterno. Por eso sus observaciones sobre los sueños de moribundos permanecieron fragmentadas, dispersas en textos técnicos, despojadas de las implicaciones más radicales que él reconocía, pero que no podía publicar abiertamente sin provocar una reacción institucional que destruiría su credibilidad científica. Pero los archivos están ahí, documentando caso tras caso, donde el inconsciente produjo símbolos de transformación en lugar de juicio, disolución en lugar de preservación, liberación en lugar de terror. Pacientes católicos, protestantes, judíos, ateos, todos experimentaron variaciones del mismo protocolo arquetípico cuando la muerte se aproximaba, un protocolo que no aprendieron de libros, sino que emergió de las capas más profundas de la psique colectiva, donde reside la sabiduría que trasciende las construcciones culturales y religiosas. La pregunta que emerge de esta investigación clínica no es qué sucede después de la muerte, porque esa pregunta preserva la ilusión de un yo que persiste para experimentar algo después. La pregunta correcta es, ¿qué es lo que nunca nació y por lo tanto nunca puede morir? Y la respuesta que el inconsciente colectivo sugiere a través de sus símbolos de muerte-renacimiento es que el self como totalidad psíquica, como manifestación del inconsciente colectivo, trasciende completamente la vida y muerte del ego individual. La ola se disuelve, pero el océano permanece. La nota termina, pero la sinfonía continúa. La vela se apaga, pero la luminosidad total de la cual esa luz particular emergió nunca estuvo ausente. Si este análisis resuena con algo profundo en tu propia psique, si reconoces en estas observaciones clínicas una verdad que siempre supiste, pero que las narrativas religiosas te enseñaron a negar, entonces la invitación es simple. Observa tus propios sueños, especialmente aquellos que involucran símbolos de transformación, disolución de identidad, encuentros con aspectos desconocidos de ti mismo. El inconsciente está comunicándose constantemente, revelando verdades que trascienden las doctrinas aprendidas. Y cuando llegue tu propio momento final, confía en que algo más sabio que tu mente consciente, algo que ha estado presente desde antes de que nacieras y permanecerá después de que mueras, te guiará a través del proceso con una sabiduría que ninguna institución religiosa puede otorgar ni quitar. La muerte no es el enemigo. El apego al ego es el enemigo. Y el inconsciente colectivo, en su infinita sabiduría, sabe exactamente cómo disolver ese apego cuando llega el momento.